Alberto Martínez es nuestro primer invitado, él es el director comercial de Unieléctrica y con él comenzamos con esta buena energía. Bienvenido, Alberto. Muchas gracias. Gracias a ti por estar con nosotros, te voy a tutear, ¿vale? Con tu permiso. Sin problema. Y contigo vamos a hablar de un tema, pues como siempre, muy interesante. Siempre todo lo que nos traéis es cierto que nos interesa bastante porque todos somos consumidores de luz, todos queremos ahorrar y todos queremos entender un poquito mejor este mundo de la energía que para algunos pues se hace un poquito cuesta arriba. Yo me incluyo entre todas esas personas que al final acabamos teniendo un poco de lío a la hora de hablar de este tema, y tú estás aquí para que entendamos algo que nos está pasando a todos, y es esa pregunta que lanzamos de ¿por qué está subiendo últimamente tanto el coste de la luz? Pues la verdad es que es una noticia que hasta ahora había pasado un poco desapercibida, supongo que también por todo el jaleo que hemos tenido en las elecciones autonómicas en Madrid y demás, pero que ya se ha ido filtrando poco a poco en los medios. Y es que para ser primavera, que normalmente es un periodo en el que el coste de la energía suele ser un poco más económico, estamos viviendo una situación un poco anómala dentro de los mercados energéticos. Por un lado, nos encontramos que está al alza todo lo que es el precio del gas, y por otro lado, lo que son las emisiones de CO2. Esto ha creado como una especie de tormenta perfecta, que lo que está haciendo es que, lógicamente, el coste de producir la energía se esté disparando. En el tema del gas, por ejemplo, nos encontramos que el invierno está siendo muy frío en el hemisferio sur y están consumiendo mucho más gas. Entonces, está haciendo que, lógicamente, se eleve el precio. Y por otro lado, China, que no ha parado para nada en todo el tema de su producción con respecto al coronavirus, pues lógicamente sigue consumiendo gas a unos niveles que no se esperaba. Y después, por otro lado, tenemos todo el tema de las emisiones de CO2, que son esas cantidades de toneladas de CO2 que cada país puede utilizar para contaminar, como se suele decir, y que lógicamente se está incrementando cada vez más su precio porque los países emergentes lógicamente están demandando cada vez más y no están vendiendo su parte de producción de CO2. Al final, tanto por un lado o por otro, influye en que cuando queremos producir aquí energía en España, el coste del gas nos impida que, por un lado, los que tengan gas ciudad van a recibir una factura un poco más elevada, y por otro lado, que no lo podemos utilizar para quemarlo en los ciclos combinados y producir energía eléctrica, con lo que también va a hacer que, lógicamente, se incremente la factura de la luz. O sea, por un lado y por otro. Que dependemos de una serie de factores que yo creo que casi todos desconocemos, ¿no? Sí, al final, como pasó en enero y en febrero, que decía, bueno, estamos en plena ola de frío, sube la luz, ¿no? Al final dependemos de unos factores totalmente externos, incluso a nivel nacional, que lo que está haciendo es que factores totalmente externos y ajenos a la producción, a nuestro sistema de producción energética, está haciendo que incremente el coste de nuestra factura diaria. Y eso, claro, lo notamos en nuestro bolsillo. Lógicamente. Es donde nos duele. Sí, además en un periodo, como decía, en primavera, que normalmente suele tener, junto con otoño, los precios más baratos de la luz. Y el problema también está en que la previsión de aquí a final de año es que no mejore la situación. Bueno, con Unieléctrica lo vamos a tener un poquito más fácil, ¿no? Eso creemos, que tenemos ahí todas las miras puestas en vosotros, ¿eh? No nos podéis fallar. Sí, lo bueno de Unieléctrica es que sigue ofreciendo a todos sus clientes, tanto residenciales como pymes, una serie de tarifas que lo que busca sobre todo es el ahorro y el poder dar ese ahorro pues, por diversos métodos, optimizando la potencia que utilizamos en casa, lógicamente un precio de energía lo más económico posible, y también haciendo medidas de eficiencia energética, como ya hemos comentado otras veces, el cambiar la luminaria tipo LED, baterías de condensadores, todo aquello que consigamos que reduzca la factura. Alberto, has comentado el tema de las tarifas y cuando uno piensa en cambiar de tarifa o cuando intentamos ahorrar más, también tememos no dar con la opción correcta. ¿Cómo afecta el cambio de tarifa a un usuario de una casa normal y corriente, de una vivienda? Correcto. Es el gran tema, la gran preocupación que hay ahora mismo en el mercado. El día 1 de junio se cambian las tarifas de acceso. No hay que confundirlas con las tarifas que nosotros pagamos en casa. Las tarifas de acceso es la forma en la que nosotros nos conectamos a la red eléctrica española. Y en este caso se va a hacer una actualización y se van a reducir todos los modelos que había a 3 básicos, como podemos decir. Por un lado irán las empresas, pero sobre todo lo que a nosotros nos afecta es cómo accedemos nosotros a la red en nuestra casa, en nuestro punto de suministro, y sobre todo también para pequeños comercios. En este caso nos van a hacer que todos empezamos ya a tener discriminación horaria. Es algo que hasta ahora algunas personas sí tenían en su factura, que diferenciaban unas horas para consumir más baratas y otras no tan baratas, pero ahora eso lo vamos a tener todos. O sea, ya aquellos que tengan solamente una sola periodo de facturación
eso va a cambiar, sino que ahora tendremos hasta 3 periodos horarios en los que nos van a facturar por distintos precios para saber cuánto va a ir en nuestra factura. Tenemos ahí una de las imágenes, ¿nos puedes explicar qué es lo que estamos viendo aquí? Pues así es como a partir de ahora nos van a facturar en nuestra factura diaria. ¿A partir de qué fecha? A partir del 1 de junio. Del 1 de junio, o sea que lo tenemos a la vuelta de la esquina. Entonces vamos a entrar en lo que es una nueva tarifa de acceso, en la 2.0 TD, ¿vale? Y lo primero que ocurre es que desaparece el periodo de verano e invierno. Antes sí diferenciaban las horas, exacto, y ahora ya todo el año van a regirse por estas mismas fases horarias. Por un lado va a haber 3 periodos, es decir, un periodo punta, que es el menos económico, un periodo valle, que será el más económico, y un periodo llano, que será el intermedio. Vale. ¿Cuándo será más barato consumir energía en casa? Entre las 12 de la noche y las 8 de la mañana. ¿Cuándo no será tan barato? Pues ahí tenemos 3 periodos, que será entre las 8 de la mañana a las 10, entre las 2 y las 6, y entre las 10 de la noche y las 12. Y los periodos caros, ¿cuáles serán? Los que son de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 6 de la tarde a 10 de la noche. Y de 6 a 10. Eso siempre cuando hablemos entre semana, de lunes a viernes laborable. Cuando sean festivos o fines de semana, todas las horas serán horas baratas. O sea que tenemos que hacer ya un croquis en la agenda para saber cuándo tenemos que hacer ciertas cosas en casa, porque por ejemplo, teniendo en cuenta esto, ¿cuándo nos interesa poner una lavadora, por ejemplo? Pues lógicamente nos interesaría o a partir de las 10 de la noche o los fines de semana. No digo tampoco que la pongamos a las 12, sí sería más barato, pero también hay gente que a lo mejor decide ponerla a primera hora de la mañana, es decir, si yo me levanto a las 7 de la mañana y pongo un ciclo rápido de lavado, a las 8 la puedo dejar tendida y ya está. Lo que sí tenemos sobre todo es que adecuar un poco lo que es nuestra vida normal a estas fases horarios de consumo para poder dar ahorro a nuestra factura. Por ejemplo, si vamos a cenar pizza, el horno, pues ponerlo a las 10 de la noche, que es cuando menos nos va a costar el consumo que tenga. Lo mismo, pues, lavadoras u otro. Normalmente, si habéis fijado, los ciclos horarios están pensados para que sean los más caros cuando no estamos en casa. ¿Vale? Y cuando se supone que menor consumo hay, en las horas diurnas y sobre todo hay menos gente. Pero hay un periodo que es el de las 6 hasta las 10, que no es el más económico, pero tampoco es el más caro. Y ahí sí ya la gente va volviendo del trabajo, los niños, por ejemplo, vuelven del colegio, suele haber un poco más de consumo. Pero normalmente el mayor consumo lo tenemos en lo que es la fase horaria de 10 a 12, cuando ya estamos todos en casa. Pues vamos a tener, como digo, que apuntar todo esto en nuestra agenda también para ver cómo podemos ahorrar y cuándo tenemos que utilizar la energía y cómo tenemos que utilizarla. ¿Y todo esto cómo afecta a la factura mensual? ¿Vamos a pagar más o vamos a pagar menos? El cambio está hecho y está pensado para que si nos adaptamos a estos ciclos horarios se dé ahorro en la factura. Lógicamente, si no lo hacemos, nuestra factura se verá incrementada. Es decir, lo que se está buscando es dar no solo un ahorro económico, sino también un ahorro energético. Es decir, que nuestro ciclo de vida se vaya adecuando a las horas en las que el coste de la luz y producir la energía es más barata, para que así también tengamos que producir menos y contaminemos menos. Es una de las grandes bazas que tenemos, por ejemplo, a la hora de consumir energía verde con Unieléctrica, que es el tratar no solo de dar ahorro en nuestra factura, sino también de conseguir, pues lógicamente, un sistema medioambiental más justo y sobre todo que se pueda conservar. Por supuesto. Y todo esto, para conseguir todo esto de lo que nosotros estamos hablando, el ahorro, el adecuarnos un poquito a este horario, ¿qué cambios tenemos que hacer? ¿O tenemos que hacer algo en concreto, algún cambio en el contador, o hay que hacer algún cambio? Nada, ahora mismo el cambio será automático, es decir, el 1 de junio dejaremos de facturar como lo hacíamos antes, por ejemplo, normalmente en un solo periodo, a hacerlo en 3, y nos vendrá ya reflejado en la factura de julio seguramente, que será cuando ya pase un ciclo de lectura, que normalmente se hace de cada mes o cada 2 meses, y ahí ya nos vendrá el cambio reflejado. Entonces, nosotros no tenemos que cambiar nada, no tenemos que hacer nada, ni tampoco nuestro contador, simplemente lo que sí es aconsejable es que aquellas personas que no tienen un contador inteligente, es decir, un contador que ya hacía esa discriminación horaria, sí tendrían y sería conveniente que lo ajustaran y empezaran a pensar en hacer un cambio, porque si no lo tienen, no les van a discriminar por estas horas que hemos visto y le van a facturar con unos porcentajes que ven regulados por el BOE y lógicamente no se va a adecuar a lo que ellos realmente están consumiendo. Entonces sí es aconsejable que aquellas personas no tengan un contador inteligente
que vayan pensando en cambiarlo y hacerlo. Pero por lo demás, lo que es una vivienda normal, no tendríamos tampoco que hacer ningún cambio. Vamos a poder entender todo esto con nuestra factura, entonces, nos va a venir reflejado. Lógicamente, ahora veremos que en el caso de la factura aparecerán 3 periodos, 3 periodos horarios en los que vendrán distintos precios para esos periodos, y en el otro gran apartado que hay en la factura, que es el precio de la potencia, ahí anteriormente solamente aparecía un periodo, ahora aparecerán 2. ¿Vale? Recordemos que, por ejemplo, en nuestro caso las comercializadoras, lo único que facturamos propiamente como comercializadora de energía es la parte de la energía, el consumo energético. Lo que es la potencia lo hace la distribuidora, en este caso en Andalucía es Endesa, que es la que cobra toda la parte de potencia, y nosotros la parte de energía. Sí hay que tener en cuenta, y es importante, que este cambio de forma de acceder a la red va a llevar también cambios a la hora de los peajes y los impuestos que pagamos en nuestra factura. Y esos peajes, al haber distintos periodos, va a variar. Ahí sí puede ser que mucha gente vea que ha sufrido un cambio en su factura y que antes pagaba una cosa y ahora puede pagar otra, tanto a la baja como a la alza, pero lógicamente es para adecuarlo al nuevo sistema. También cabe recordar que el 65% de nuestra factura como consumidores está destinado tanto a peajes como a impuestos, ¿vale? Que es los peajes, para que aquellos que no lo entiendan, es, como quien dice, lo que tenemos que pagar por mantener la red eléctrica. O sea, al final, esos cables que vemos por la carretera, esos tienen un coste de mantenimiento y demás. Claro, hay que mantenerlos. Hay que mantenerlos, y eso se paga la factura a través de esos peajes que van incluidos. Todo esto genera muchas dudas. Ahora mismo los clientes de Unieléctrica que os comentan, porque claro, siempre queremos ahorrar, pero es cierto que la manera de hacerlo pues muchas veces no es la más sencilla para nosotros, para gente de a pie que no entendemos tanto como vosotros, que sois los profesionales de este sector, claro. Nosotros desde hace 6 meses estamos ya dando información a nuestros clientes, pasándoles estos ciclos horarios, para que ya puedan ir haciendo sus propios cambios en su forma de vida, pero sobre todo la mayor duda que tienen ahora mismo, y en esto sí un poco más centrado en lo que son las pymes, es decir, o saber cómo tienen que modificar su potencia. Es decir, la potencia al final es la energía que necesitaremos para poder trabajar. Y tenemos que tener pues un tope en casa. Tenemos la suerte de que si nos pasamos de ese tope, como quien dice, se suele decir antiguamente, saltaban los plomos. En este caso es el ICP, el interruptor de control de potencia. Entonces, eso no ocurre en los comercios. Ellos pueden disponer de toda la energía que quieran para que no se les corte la luz en ningún momento de su producción. Entonces, ellos sí tienen que hacer un cambio un poquito más específico y amoldar la potencia que necesitan a estos cambios que va a haber de forma de acceder. Entonces, casi todas las dudas que tenemos ahora mismo en Unieléctrica y que recibimos de nuestros clientes es qué potencia voy a necesitar a partir del 1 de junio. La personalización aquí es también un baluarte que vosotros tenéis, porque claro, no consume lo mismo pues una familia que otra, ni por supuesto una pyme que una persona que está en su casa y que necesita otro tipo de gasto de electricidad. Sí, lo bueno es que podemos adecuar tanto la oferta que nosotros hacemos económica a nuestros clientes a través del consumo que ellos hagan diario. O sea, su forma de producir, por ejemplo, en una empresa, o su forma de consumir, en este caso de un pequeño comercio o de una casa, podemos darle y ajustarle un poco lo que es la tarifa que nosotros le vamos a cobrar con su forma de consumir. Entonces, al final, la personalización, en este caso, es fundamental. Es fundamental. Es decir, yo al final, si sé que voy a estar trabajando, por ejemplo, en casa, que en esas horas voy a consumir más, en las horas en las que son más caras, pues tendré que buscar alguna forma, adecuarme con mi tarifa económica a saber que en esas horas de trabajo pues las voy a tener en casa. Por supuesto, y para eso estáis vosotros. Además siempre disponibles, ¿no? Vosotros como nosotros, sí, siempre disponibles. Es una de las cualidades de este sector, es que son 24/7, o sea, trabajamos 24 horas, no hay 10. Todo el mundo consume energía a todas horas y durante todo el año. Alberto, muchísimas gracias por estar con nosotros, y antes de terminar, un último consejo. Pues sobre todo el no tener miedo al cambio y adecuar y llamar para pedir información. Es lo mejor que podemos hacer, dirigirse directamente a Unieléctrica para decir, oye, ¿cómo me va a afectar a mí en mi negocio y cómo puedo ahorrar? Porque, con lo que he comentado al principio de la entrevista, se acercan tiempos en los que la energía va a estar un poco más cara y es necesario el ahorro. Pues esperemos poder conseguir ese ahorro con vosotros. Muchísimas gracias, Muchas gracias de verdad, por habernos acompañado. Tema muy, muy interesante, y es que nos encanta ahorrar, y si es de la mano de Unieléctrica, mejor que mejor, y sobre todo con buena energía.